Muy buenos días, mi nombre es Juan Rosario, matrícula 121-5729, y esta es mi presentación sobre las definiciones de programación número 3. Comenzamos con el Toolbox. El Toolbox es el panel de Visual Studio donde encontramos todos los elementos que podemos usar para crear la interfaz de nuestra aplicación, como botones, cuadros de texto, etcétera. Es como si fuera una caja de herramientas digital. Sus principales ventajas son que organiza los controles por categoría, tiene una búsqueda rápida de las opciones, y nos permite enseñar nuestra interfaz rápidamente simplemente arrastrando las opciones desde el toolbox hasta el form. Luego tenemos el Solution Explorer, que es la ventana que nos muestra todos los archivos de nuestro proyecto de forma organizada. Luego tenemos el Error List, que es lo que nos avisa si hay un error de sintaxis o cualquier otro tipo de error que haya dentro de nuestro código. Tenemos ventana de Properties, que es una ventana que nos permite cambiar las características o propiedades de un elemento que hayamos seleccionado. Ahí se puede cambiar el color de la letra, el tipo de letra, la posición, si se centra, si no se centra, etcétera, etcétera. Luego tenemos los import. Los import son instrucciones que se utilizan para importar funcionalidades de otras librerías que haya dentro de nuestro proyecto. Esto nos permite usar esas clases y funciones sin tener que estar normándolas cada vez que las vayamos a utilizar. Un namespace es una forma de organizar nuestras clases y otros tipos de datos de grupos lógicos. El objetivo del namespace es evitar confusiones si tenemos dos clases con el mismo nombre en diferentes partes de nuestro proyecto. Un botón es un control que los usuarios utilizan para realizar una acción o en nuestro caso para ejecutar un código que le hayamos programado a este botón. Un groupbox es un contenedor que sirve para agrupar visualmente otros controles, como botones de opciones y ponerles un título. Un label o etiqueta es un control que muestra un texto simple en la interfaz que el usuario común no es capaz de editar. Un link label es algo parecido al label normal, simplemente que el label tiene un hipervínculo o un link, como lo conocemos normalmente, que cuando tú lo cliqueas te lleva a un link en específico. Un mask text box es un cuadro de texto que tiene un formato o plantilla predefinido. Un menu strip es el control que crea la barra de menú en la parte superior de la ventana, con opciones como archivo o editar, que vemos en la mayoría de las aplicaciones de escritorio. Este sirve para organizar las opciones de la aplicación. Un panel es un contenedor invisible que usamos para agrupar y organizar otros controles de la interfaz. Si los controles que están dentro no caben, el panel puede agregar automáticamente barras de desplazamiento. Un picture box es un control que se utiliza para mostrar imágenes dentro de un formulario. Su nombre lo indica, es una picture, en inglés es foto, y box es caja. So, es una caja donde se muestran imágenes. Un progress bar es una barra que se llena poco a poco para mostrar al usuario que una tarea se está procesando. Un text box es un cuadro de texto estándar que usamos para que el usuario pueda escribir información. A diferencia del label, el usuario sí puede escribir, sí puede interactuar con este y ahí es donde, por ejemplo, se ponen los nombres de usuario, las contraseñas. Un timer es un componente invisible que ejecuta una acción repetidamente cada cierto tiempo. El Open File Log es la ventana que aparece en Windows cuando queremos seleccionar un archivo para abrir. Este componente nos permite mostrar esa misma ventana en nuestra aplicación. Un database o una base de datos es una colección organizada de datos que se almacenan y se gestionan en forma electrónica, típicamente en una estructura de tablas. Use Database es una instrucción SQL que utiliza para especificar que utilice una base de datos en específico. Table o tabla es un objeto principal de base de datos, como una hoja de cálculo con filas y columnas donde podemos guardar los datos. Un registro es cada una de las filas que tiene la tabla. Luego tenemos los campos. Los campos son las columnas de la tabla. Define qué tipo de datos se va a guardar en esa columna, como texto, número o fecha. Un dato es el valor que está en cada celda de la tabla y es el valor mínimo que podemos ingresar dentro de ella. SQL es un lenguaje que utilizamos para comunicarnos con bases de datos. Con él podemos crear, modificar, consultar y borrar tablas o estructuras. Un SQL Client es el conjunto de herramientas que utilizamos en nuestro código para conectarnos a una base de datos. SQL Adapter, SQL Command, Exception, Connection, .open y .close son clases y métodos que utilizamos dentro del programa para conectarnos a las bases de datos. El server name es el nombre o la dirección IP de la instancia de SQL a la que se desea conectar. Eso lo podemos ver dentro del SQL Manager
como mencionamos ahorita, y desde ahí se puede revisar el server name. Add New Data Source es un asistente de Visual Studio que nos ayuda a crear la conexión de la base de datos y a seleccionar las tablas que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto. Show Data Source es un panel visual de Visual Studio que muestra las tablas de la base de datos que ya están conectadas al proyecto. Un dataset es una copia de los datos de nuestra base de datos que se guarda en la memoria de nuestro programa. Podemos hacer cambios en esta copia sin afectar la base de datos real hasta que decidamos guardarlo. Un grid view es un control que nos permite mostrar datos de una base de datos en una cuadrícula o tabla. Es ideal para listados de información que se puedan editar. El connection string es la línea de texto que le dice a nuestro programa cómo conectarte a la base de datos. Incluye la dirección del servidor, el nombre de la base de datos y la forma de autenticación. Test Connection es una función, está dentro del helper que te ayuda a conectarte, donde tú puedes probar la conexión de la base de datos con nuestro programa. Un Message Post es una ventana emergente que usamos para mostrar mensajes, advertencias o preguntas al usuario. Como vemos aquí, son las ventanitas que salen en Windows cuando, por ejemplo, te da un error, cuando te preguntas si estás seguro de guardar, sí o no. Try, Catch, Return es una estructura que se usa para manejar errores dentro de nuestro código. Ponemos el código que podría fallar dentro del bloque try y si ocurre el error, el código del bloque catch se ejecuta para manejarlo sin que el programa se cierre. Focus, clear, enable, start and stop son comandos que se utilizan a la hora de programar. Te hacen que que cuando se ejecute algo, se especifique que haga eso en específico. Por ejemplo, el focus, lo que hacemos aquí es, por ejemplo, si usamos esto y limpiamos el clear text, podemos poner aquí abajo un focus para que se centre en el text box que queramos que se llene de primero, por ejemplo. Entre la aplicación Exit y el Disclose. El Disclose simplemente cierra ese formulario que tengamos abierto, mientras que la aplicación Exit cierra todos los forms y para la ejecución del programa. Esa es la diferencia principal que hay entre ellos. Un splash es una pequeña ventana que aparece cuando la aplicación se está abriendo. Generalmente tiene el logo de la aplicación y nos sirve para que el usuario sepa que el programa está cargando. Un login es un formulario que se crea para que un usuario ponga su nombre de usuario y su contraseña, para así, junto con la información que nos dé aquí, cuando le demos a login, ejecute, se lo chequee junto con la base de datos y así confirmar que el usuario está ingresado y poder acceder a la información. Y luego tenemos el menú. El menú es la interfaz de usuario que luego de usar el login entra a esa ventana para poder acceder a los diferentes formularios que están dentro de nuestro programa. Y luego tenemos estas funcionalidades que están disponibles dentro del programa como la de consulta, mantenimiento, ayuda, reporte, mensaje o alerta. La consulta nos permite buscar a usuario y visualizar datos. El mantenimiento es para los admin para poder arreglar cualquier tipo de error. La ayuda es para ayudar al usuario a guiarse dentro de la aplicación, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tenga un buen resto de su día.